Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Linet, la persona detrás de este maravilloso proyecto que he nombrado Greta Wings. Para los que ya me conocen y están con nosotros desde el inicio, 1.000.000 de gracias. Y si aún no se ha sumado a esta linda comunidad y al final del vídeo le gusta y le resultó útil, le invito a que se suscriba y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Para este tutorial necesitaremos hilos de 2 colores, pues estaremos aprendiendo cambio de color. Necesitaremos gancho, yo en esta ocasión estaré utilizando un gancho de 2.0 milímetros y el hilo será Sinfonía número 8. Necesitaremos tijera, aguja lanera, porque aprenderemos a cómo cerrar un círculo de forma perfecta. Y además necesitaremos una hebra de un color diferente al que estaremos trabajando, que nos servirá de marcador temporal. Y sin más, comencemos. Comenzaré enseñándoles cómo hacer cambio de color. En mis amigurumis yo utilizo dos formas y se las estaré enseñando las dos. Para iniciar, primeramente necesitaremos hacer un círculo de 8 puntos bajos y lo iniciamos con un anillo mágico. Si es la primera vez que está con nosotros y aún no ha visto los demás tutoriales de este curso, en la descripción de este vídeo le estaré dejando los diferentes enlaces. Aseguramos nuestro anillo mágico y ahora sí haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya podemos cerrar nuestro anillo mágico. Recuerden alar tan fuerte como puedan hasta cerrar el centro. Una vez terminada la primera vuelta, vamos a utilizar esta hebra de un color diferente al que estamos tejiendo, que nos servirá de marcador. Y lo pondremos acá. En la vuelta 2 haremos 8 aumentos de puntos bajos. Al finalizar la vuelta tendremos 16 puntos en total. Recuerden que los aumentos son 2 puntos bajos en el mismo lugar. 1, 2 y tendremos el primer aumento. Y así continuaremos hasta terminar 8 aumentos en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya hemos terminado la vuelta 2. Ahora, en la vuelta 3 haremos 16 puntos bajos sin aumentos ni disminución. Pondremos el marcador de esta forma y haremos 16 puntos bajos en total. Lo que pasará será que este circulito va a comenzar a cerrar, pero es lo que necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y ahora sí, en el punto 16 haremos lo siguiente. Introducimos el gancho y tomamos la lazada y la pasamos. Aquí aún no hemos terminado el punto bajo, ¿cierto? Pues ahora haremos el cambio de color. ¿Cómo hacerlo? Pues aquí pueden cortar ya este hilo. Recuerden, queden hasta ahí con 2 hebras en el gancho. Pueden cortar el hilo.
otro color que vayamos a utilizar y lo amarraremos. Haremos un nudo, como ustedes lo prefieran, yo así lo hago, un nudo sencillo. De manera tal que la unión quede bien pegadita, ¿bien? Así. Ahora, para terminar este punto bajo, que sería el último de esta vuelta, entonces tomaremos el nuevo hilo que anudamos. Tomamos la lazada y la pasamos por las 2 hebras que tenemos en el gancho. Y así ya hemos hecho un cambio de color. Ya hemos realizado 1, 2, 3 vueltas. Ahora haremos la cuarta vuelta y la quinta solo de puntos bajos, o sea, cada una de 16 puntos bajos para que puedan notar qué tal se ve el cambio de color. Entonces haremos la vuelta 4, toda de puntos bajos. Aquí no es necesario marcar porque ya es un color diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y le sigue la vuelta 5. Continuamos haciendo puntos bajos. Ahora sí vamos a marcar, porque aquí sí nos podemos confundir un poco. Entonces tomamos el hilo que estamos utilizando de marcador y lo pasamos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahora sí, en el punto 16 volveremos a hacer cambio de color porque necesitamos practicarlo para aprenderlo y porque además ahora les voy a enseñar cómo hacer punto deslizado y a su vez lo estaremos utilizando para hacer otro tipo de cambio de color que queda un poco más parejo. Entonces volvemos a hacer lo mismo, introducimos el gancho, este es el último punto, el 16, tomamos la lazada y la pasamos por esas 2 hebras, tenemos ya 2 hebras en el gancho, volvemos a hacer el cambio de color, cortan el hilo que están utilizando, agarran el hilo que vayan a utilizar nuevamente, en este caso yo estaré utilizando el mismo con el que comencé, lo anudan, sostienen ahí para que no se les zafe en lo que hacen la segunda parte del nudo y ya está. Y ahora sí, no se preocupen por todas las hebras que tienen aquí dentro, pueden introducirlas en el tejido que están haciendo, eso a su vez les servirá de relleno. Si no olviden sacar el marcador. Bueno, seguiremos utilizando la hebra de adelante, ya esta que está dentro saldrá después. Introduzcanlo para que no les moleste. Entonces, una vez ya hecho el nudo, podemos tomar la lazada del hilo que utilizaremos ahora, lo pasamos y terminamos de hacer el punto bajo. Entonces, ahora les enseñaré cómo hacer un punto deslizado. Normalmente los puntos deslizados se hacen introduciendo el gancho aquí en este huequito.
donde mismo introducimos para hacer el punto bajo normalmente. Entonces, se los voy a enseñar de esa manera y después se los voy a enseñar tomando la hebra trasera, que es como lo estaremos utilizando en esta ocasión. Introducen el gancho, toman la lazada, la extraen y la vuelven a pasar por esta hebra que les queda en el gancho. Eso es un punto deslizado. Introducen el gancho, toman la lazada y la pasan por esa cadena y la vuelven a pasar por la hebra que tienen en el gancho. Es súper simple. Repetiremos 2 veces más. Introducen el gancho, toman la lazada, la pasan por donde introducieron el gancho y la vuelven a pasar por la hebra que tienen en el gancho. Como ven, lo que hacéis es ir formando como cadenetas. Introducen el gancho, toman la lazada, la pasan por esta cadena y la vuelven a pasar por la hebra que tienen en el gancho. Vean. Entonces, lo voy a zafar porque en esta ocasión estaremos utilizando el punto deslizado tomando solo la hebra trasera. Ya saben, siguen siendo los mismos movimientos, la única diferencia es dónde vamos a introducir el gancho, que será tomando la hebra trasera. Vean, esta de acá. Como mismo cuando aprendimos a hacer punto bajo tomando la hebra trasera. Es solo, la única diferencia es dónde introducen el gancho. Toman la lazada, la pasan por esa hebra trasera y la vuelven a pasar por la hebra que tienen en el gancho. Introducen tomando la hebra trasera de la vuelta anterior, toman la lazada, la pasan por esa cadena y luego por la que tienen en el gancho. Introducen, toman la lazada, la pasan por esa hebra y por la que tienen en el gancho. Y así continuaremos repitiendo puntos deslizados tomando solo la hebra trasera durante toda la vuelta. Serían 16 en total. Ya llevamos 3, esta sería la 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque esto también cuenta como una vuelta. Ya llevamos 6 vueltas. En la vuelta 7 haremos 16 puntos bajos, solo tomando la hebra trasera una vez más. Entonces, el punto bajo, no haremos cadena de subir ni nada porque estamos trabajando en espiral. Toman la hebra trasera del punto deslizado que hicimos en la vuelta anterior, toman la lazada y hacen su punto bajo. Y este sería el primero. Aquí tampoco es necesario marcar porque es muy evidente dónde estamos iniciando. Toman la hebra trasera y hacen el segundo punto bajo. Y así continuarán hasta hacer un total de 16. Ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
y 16. Entonces, ¿qué hemos logrado con la vuelta 7? Pues hemos hecho un cambio de color, pero noten la diferencia. Vean, aquí queda como forma de pinchito, ven, entre un color y otro, pero aquí queda un poco más recto. Esta es la diferencia en estas dos formas de hacer cambio de color utilizando el punto deslizado. Haremos una vuelta 8, solo para que noten el resultado final, como se ve bien bonito. Vamos a marcar, porque aquí sí se marca, sí, ya nos podemos perder un poco. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora sí, ya hemos acabado todas las vueltas que necesitamos para prender, así que ya podremos cortar esta hebra. Déjenla un poquito larga porque estaremos utilizándola. La extraen. Ya podemos quitar el marcador. Entonces vean cómo queda. Siempre se notará un poquito, pero ya esto lo tendremos en cuenta para los amigurumis, que quede de la parte de atrás, etcétera. Esas son cosas que al final que terminamos un amigurumi pues no se notan. También si hicieran más vueltas se notan menos todavía, pero acá estamos haciendo solo una muestra para aprender. Ahora les enseñaré cómo cerrar acá sin que se note tanto. Para ello utilizaremos una aguja lanera. En este caso yo estoy utilizando una un poco gruesa porque es solo para demostración. Entonces le ponen el hilo. Para prender pueden utilizar la que ustedes deseen en este punto. Ya luego si van a cerrar un amigurumi o algo así debe ser como les explicaba en el primer vídeo, pues una aguja que se corresponda con el hilo que están utilizando. Entonces, ¿cómo cerrar y que quede lo más bonito posible? Aquí tienen donde terminaron. En esta cadena que sigue no. Van a introducir su aguja en la segunda desde donde terminaron. 1, 2. Aquí introducen su aguja lanera y van a pasarla. Les tiran un poquito que quede ajustado lo más similar posible a estas cadenas, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es otra cadena más y que no se note que ahí cerramos y terminamos nuestro tejido. Entonces, una vez que tengan ya pasado por debajo de esta cadena, van a introducir su aguja lanera donde mismo terminaron su tejido. Vean, aquí donde introducimos y sacamos, acá, en el mismo lugar, y van a tomar estas dos hebritas por detrás. Vean, por detrás. La introducen y vuelven a extraer. Y así van a alar hasta que quede lo más similar posible al resto de las cadenas. Y vean cómo queda. Claro, esto lo ajustarían, harían su nudo para que no se vaya a zafar, pero yo ahora no lo voy a hacer porque estoy solo enseñándoles y esto me servirá de muestra. Entonces así queda. Una vez que acomodan su tejido,
pues prácticamente no se nota. Es otra cadena más. Espero puedan apreciarlo bien. Entonces, en resumen, aprendimos a hacer 2 tipos de cambio de color, aprendimos a hacer el punto deslizado y aprendimos cómo hacer un cierre casi perfecto. Considero que ya hemos aprendido los puntos básicos que necesitamos para comenzar a hacer nuestros amigurumis. En el camino, cada vez que vaya a hacer un amigurumi, si llegara a utilizar un punto que no les he enseñado aún en este curso, entonces antes les compartiré un pequeño vídeo. Recuerden, si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado útil este curso, dejarme una manito arriba y su comentario, que lo aprecio muchísimo. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gustó este vídeo, le invito a que se suscriba y active la campanita para que no se pierda ni un solo tutorial que suba de ahora en adelante. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!